tiempo. Pensaremos, escribiremos, leeremos, tomaremos el sol. Yo tengo fichas para varios libros y tú siempre has dicho que el tiempo se te iba sin saber cómo, que estás harta de la biblioteca y que quieres poner orden en tus notas, tus traducciones. Seremos dos viejos estupendos, ya lo verás, y dejaremos en Madrid lo superfluo, lo agotador, lo gratuito. A Blanca eso se dio un espejismo. Blanca sonrió. Marcela tomó conciencia de que apenas se la había visto sonreír desde su llegada la tarde anterior. O quizás ella no se había fijado. Atenta a preparar la cena, a organizar el cuarto de invitados para que estuvieran cómodos. Llegar así sin avisar, Blanca, no es muy propio de ti. No quiero, no quiero que me ordenes lo que tengo que hacer. No, tampoco quiero que decidas por mí, pero hay maneras de ayudar, dar soluciones, pensar los pros y los contras. Una ambulancia sobresaltó con su lamento la tarde de junio. Una paloma se posó un instante en la barandilla negra del balcón, giró la cabeza como un látigo y miró adentro con sus ojos vacíos. Luego emprendió el vuelo. «Eres un padre sin escrúpulos», dijo la madre. Le brillaban entre las pestañas lágrimas no derramadas, contenidas por un acto de control o de ira. Poco acompañado que andabas con el taxi, que no me voy a poner ahora a sacar trapos sucios y viejos, pero hay que ver las compañías que te caían con el taxi. No es lo mismo lo tuyo que lo mío. Toda mi vida encerrada en esta casa. Extendió los platos, las tazas, los cubiertos sobre la mesa. Sacó del frigorífico la mantequilla y la mermelada. Luego pasó al cuarto de baño y se duchó. Al secarse la cara, se miró en el espejo. Como solía, pasó el dedo por las cejas, estiró las incipientes arrugas en torno a los ojos, sacudió la cabeza para ahuecar el pelo. Pero continúa siendo aguda y brillante y cargada de sentido común en todos sus comentarios. Adela frunció el ceño y se encogió de hombros sin atreverse a rebatir los argumentos de Juan. Yo miraba el jardín. Por la ventana abierta entraba el aire perfumado de mayo. Los pensamientos morados y amarillos se apiñaban en la copa de piedra sobre la baranda. Una melodía arrastrada y dulzona estuvo de moda hace muchos años, recuerda Julia. Le gustaba a Diego. El recuerdo de Diego llega asociado a la música y la nostalgia sosiega momentáneamente la angustia. ¿Qué hicimos mal?, se pregunta. Estoy de vuelta. Una ligera sorpresa por parte del hombre, una aceptación forzada. Si se arregla con misea, cuidado con las marchas, que entran un poco fuerte. La carretera se extendía, estrecha y recta, entre dos filas de árboles. Una loma, la tierra reseca, recién removida, una luna llena y brillante. Todo esplendor de la meseta se despegaba a su alrededor. Encuentro, dijo Julio. ¿Con Harrison Ford o con Trevor Howard?, preguntó Cecilia. Con Trevor Howard, desde luego, aclaró Julia. La tarde descendía pausadamente y el último sol del día tenía de rosa y morado los volcanes. Los campos de lava se oscurecían en torno a las calas blancas, rodeadas de diminutos jardines de geranio rojos. En la línea impecable del horizonte, el mar aún conservaba el azul, pero más cerca, en la orilla, en las aguas del puerto, bajo el gran ventanal del bar abierto sobre los barcos del muelle, el azul se disolvía en sombras. Por el este de la isla, el brillo de las primeras luces salpicaba de luciérnagas la costa. El bar empezaba a animarse y el piano despertó de pronto con una música lánguida, intemporal. El pianista era muy joven, pero largo, verde en la oreja, una camiseta roja Billabong. Desde el primer día, desde el aterrizaje suavísimo en el aeropuerto de la isla, todas las tardes, a esa hora, habían recalado en el bar. Fue una llegada tensa, marcada por la última discusión con la hija de Cecilia. No creo, de verdad, que a mamá le vaya a sentar bien este viaje tan precipitado, después de tanto jaleo con la boda de Rafael. Y ella, Julia, se había empeñado de una manera un poco estúpida, más bien tozuda, en un afán quizás exagerado
exagerado de ayudar a la amiga a quien había encontrado extrañamente abatida, atormentada por algo que todavía ahora, después del viaje, no había logrado interpretar. Estaban las lágrimas de Cecilia. Eso sí era un síntoma claro de alteración en ella, que tenía reacciones tan previsibles y estaba tan segura de sí misma. Las lágrimas habían sido decisivas para apreciar el cambio. La primera vez fue cuando se encontraron al entrar en la iglesia y Cecilia había abrazado a Julia con fuerza y sin poder reprimir el llanto le había dicho: «Creí que no vendrías», lo cual no le gustó porque Julia siempre había pensado asistir a la boda del hijo pequeño, el favorito de Cecilia, el último de los tres que abandonaba la casa. Pero no era propio de Cecilia llorar en una ocasión así. Las bodas, las ceremonias, los ritos la exaltaban, la emocionaban con la alegría de la celebración, pero llorar, no. Luego estaba la segunda aparición del llanto inesperado. Los novios habían ido y Julia encontró a Cecilia en el tocador arreglándose el maquillaje. Y al verla, estalló en una sucesión de sollozos incontenibles. Luisa, la mayor, que había entrado en ese momento, impidió a Julia cualquier intento de consuelo. Luisa parecía indignada y Cecilia trató de serenarse. Fue entonces cuando Julia intervino para decir: «Estás agotada. ¿Por qué no vienes conmigo a pasar unos días de descanso? Yo me voy a ir sola de todos modos, porque no puedo más. Y si te animas, lo pasaremos muy bien. ¿Y qué mejor sitio que la isla?». Cecilia parecía tan triste, tan cansada, tan absolutamente derrotada, que se dejaba llevar. Ante su propuesta dijo sí, o bueno, o de acuerdo, sin demasiada convicción, pero había organizado el viaje. Habían volado sobre el mar hasta el refugio soleado y remoto, mucho más lejano psicológicamente que en la realidad, traducida a millas que los separaba de la península. Aquel primer día de la llegada, después de deshacer las maletas en el hotel y abandonar el armario, los trajes de chaqueta, los bolsos, los zapatos ciudadanos, una vez renacidas de un baño prolongado y vueltas a vestir, pantalones de lino, jerseys ligeros, sandalias, se habían dirigido en el descapotable recién alquilado a la pequeña ciudad que se extendía al borde del mar. Un breve parque provinciano, palmeras, arbustos de hojas grandes y carnosas, el templete de la música, el kiosco de los helados, los caminitos de tierra oscura entre los parterres, se imponía entre el mar y la calle principal. El aire perfumado de flores y un aroma espeso de especias salidas de un almacén cercano, o quizás de una tienda de productos de ultramarinos, desmesuraba la inequívoca condición atlántica de la isla. «¿Qué te parece?», había preguntado Julia, y Cecilia, que había permanecido callada durante el recorrido en coche, dijo después de un instante de reflexión, regresando de su ensimismamiento: «Maravilloso, parece América, una ciudad colonial americana. Sí, pero físicamente es África. Espera la noche. Espera ver la luna altísima y las palmeras destacándose en el cielo, y la brisa que viene del mar y refresca la tierra seca». Sonrió y Julia la miró de reojo. «Hay que esperar un poco», se dijo, «tiene que serenarse y descansar. Ya habrá momento para las confidencias». Conducía despacio, entre el parque y las casas de la calle principal. En los bajos estaban instaladas las tiendas de los indios, las agencias de viajes, los bancos. Arriba, el piso primero y único lo ocupaban viviendas con terrazas, ventanas con celosías blancas o verdes, balcones cubiertos por bugambillas moradas. Un rumor de zoco, de colmena subía del parque y de la calle y se elevaba hasta el cielo. «Te llevaré a mi bar favorito», dijo Julia. «Tomaremos la copa de bienvenida». Habían transcurrido 2 días y ahora estaban allí, de nuevo, instaladas en una mesa cercana a la barrera que las separaba del agua. Cuando el pianista empezó a tocar, era cuando Julia había dicho: «Qué lugar para un breve encuentro». Y al preguntar Cecilia: «¿Con Harrison Ford o con Trevor Howard?», su respuesta: «Con Trevor Howard, desde luego».
Había hecho reír a Cecilia y Julia pensó, es la primera vez que ríe desde que llegamos. Luego ella también rió y dijo, otra vez he caído en la trampa de las dos opciones. El viejo juego de la adolescencia levantó entre las dos un puente de reconocimiento y cercanía y encendió una bengala de esperanza. ¿Quieres otra copa?, preguntó Julia, y sorprendentemente Cecilia aceptó. Cuando el camarero se alejó con las copas vacías, Julia dijo, te has pasado la vida planteándome elecciones, Gilbert Bergot o Yves Montand, el profesor de historia o el de filosofía. Y yo siempre caía en el juego, lo pensaba mucho, con ese afán mío de estudiante responsable que quiere encontrar siempre la respuesta exacta. Las copas llegaron y Cecilia empezó a beber con cierta urgencia. Perfecta, dijo, de hielo y de ginebra y de tónico, perfecta. Desde la cama, Julia contempla el cuadro colgado en la pared de enfrente, sobre la mesa en la que ha extendido libros y papeles en un intento un poco escéptico de trabajo. En el cuadro, todo en azules, una mujer sostiene la mano de un espejo alzado a la altura de su rostro, un poco separado del cuerpo. Es muy joven, casi una niña, pero hay algo en su expresión que la transforma en mujer. Quizás su mirada, abstraída, ajena al primitivo impulso que la llevó a alzar el espejo. Como si de pronto hubiese descubierto algo, el temor de un fracaso, la intuición de un futuro decepcionante, cuando eran niñas, cuando eran jóvenes. Cecilia y ella nunca habían dudado del futuro. ¿En qué medida se habían cumplido sus previsiones? Julia conocía muy bien sus propias respuestas, pero no las de Cecilia. Y tuvo que admitir que el impulso inesperado que la llevó a invitarla tenía mucho que ver con el desconcierto que le produjeron sus lágrimas. Se veía muy poco en los últimos tiempos, encuentros esporádicos, cartas de Navidad, acontecimientos familiares, pero desde que sus vidas adultas se habían orientado hacia rumbos muy distintos, nunca habían tenido ocasión de charlar sobre sí mismas, sobre sus aciertos y errores, nunca. Cuando Cecilia llamó a la puerta, Julia se sobresaltó, se había quedado dormida en medio de divagaciones. «Pasa, en 5 minutos estoy», dijo saltando de la cama. Y una vez más pensó que era fundamental tener 2 habitaciones en lugar de una, como cuando eran adolescentes y pasaban juntas unos días, en una casa o en la otra, en los veranos larguísimos del norte. Ahora, sin embargo, estaba demasiado necesitada de independencia, de soledad para pensar, para moverse, entregarse a sus modos y manías adquiridos con el paso del tiempo. «Anoche estuve leyendo hasta muy tarde», explicó Julia, poniéndose en movimiento. Cecilia miraba el cuadro azul. «Es bonito», dijo. «En mi cuarto tengo frente a la cama un barco que se aleja con las velas al viento. No se entiende la firma, pero es de un hombre, seguro. Es un cuadro que tiene mucha fuerza, te dan ganas de embarcarte para una aventura. Hay algo en el cuadro que te da tranquilidad, seguridad». «Ese algo será el patrón del barco», dijo Julia desde el cuarto de baño. Cecilia se echó a reír. «Solo en 3 días», pensó Julia, «hemos conseguido lo principal, que Cecilia fabule un poco y que se ría». «Este lugar me parece un finisterre», dijo Julia. «Más allá de esta roca que se hunde en el agua, tengo la sensación de que ya no hay tierra hasta América». Estaban sentadas en una terraza sobre el mar, una explanada abierta artificialmente sobre la costa, erizada de naves antiguas sobre las que se erguían las olas en violentos ataques. Una fuente profunda en la mesa exhibía la espléndida ensalada de la isla, los tomates maduros, los pepinos finísimos, la sabrosa cebolla y la lechuga recién transportada de la isla mayor. El camarero llegaba ya con la esparrillada de peces, un fulgor de escamas plateadas, rojas y negras, centelleando el sol. Se acercó una niña rubia, sueca o alemana, y se quedó mirando curiosa la fuente de pescado. Los padres rubios también, delgados, silenciosos, permanecían inmóviles al otro extremo de la terraza, la cabeza apoyada en el respaldo de los sillones de madera, los ojos cerrados, absorbían el calor por cada poro de sus cuerpos. El camarero se dirigió a la niña sin palabras
y señaló con el dedo a los padres somnolientos. Ella lanzó una última mirada a la mesa y se fue a saltitos hasta ellos. Suecos, seguro, suecos de Beckman. Fíjate qué silencio, qué incomunicación. Las dos rieron y Cecilia dijo: ¿te das cuenta hasta qué punto nos ha influido el cine? Bueno, he hecho un comentario muy vulgar, pero lo cierto es que sin el cine no hubiéramos sabido lo que queríamos y no teníamos, lo que necesitábamos y no conocíamos. Cecilia siguió con interés la entusiasta declaración de Julia y no pudo evitar interrumpirla. Era una época, vivíamos tan aislados. ¿Te acuerdas de que fuera no llegaban ni libros ni revistas? Y aquellas comedias que veíamos en el cine, hasta las más sosas, significaban mucho para nosotras. Los trajes, los peinados, aquellas casas, todo frívolo pero tentador. Por un instante guardaron silencio. El sol había retrocedido ligeramente. Solo la mitad de la mesa recibía el calor directo de sus rayos. De verdad, yo creo que el cine fue la clave de nuestra educación sentimental, dijo Julia. El cine nos dio el modelo de persona que queríamos ser, el proyecto de vida que queríamos llevar. De algún modo, el cine nos hizo como somos. Julia se estremeció ligeramente. El vino frío, se dijo, y el temblor de los recuerdos. Cecilia comía en silencio, saboreaba los peces, los distintos componentes de la ensalada. De vez en cuando bebía vino blanco. ¡Ah!, dijo de pronto. Luego están los ídolos. Nos enamorábamos de los actores. Elegíamos entre ellos el modelo que mejor se adaptaba a nuestro instinto más primario y entre las mujeres buscábamos nuestro propio personaje ideal. Acuérdate, yo siempre pensaba en el oeste, en los colonizadores. Me veía viviendo en una casa de madera con porche, en una pradera con el río abajo. Quería ser como ellas, con sus trajes recién planchados, el pelo graciosamente peinado, valientes, luchadoras, que lo mismo cocinaban que cuidaban el ganado y cultivaban la tierra. Habían llegado hasta allí con los restos de las vajillas arrastrados millas y millas de diligencia. Con Sweet Home. Mi héroe era John Wayne, fuerte, animoso, de una pieza. Yo no tenía un héroe fijo, declaró Julia, pero el modelo de mujer, sí. Aquellas mujeres abogadas que tenían oficinas de cristal en los pisos altos de los rascacielos. Aquellas mujeres en blanco y negro que se lanzaban a las calles de Nueva York. A otra luz diferente que a ti, Julia. Te fascinaba, añadió Cecilia. Sí, dijo Julia. Otra vez la elección, campo salvaje o gran ciudad. Yo elegí la gran ciudad. Yo descubrí la gran ciudad en el cine. Deseé huir de mi vida provinciana. En el cine, Catherine Hepburn era mi modelo. Aquel pelo, aquellos trajes, aquel carácter rebelde, abierto, triunfador. Recuerdo expresiones, gestos de Catherine de aquellos años y no recuerdo la cara de mi madre de entonces. Ni cómo era ni cómo vestía. ¿Era más real para mí Catherine? ¿Era mi madre tan fantasmal? Una nube ocultó por completo el sol. La terraza entera quedó desamparada, fría, sin la caricia de los rayos solares. La brisa marina se acentuó, se adueñó por completo de la costa. La niña rubia, dormida en los brazos de su madre, se despertó llorando. El padre, sin palabras, se levantó. Entró en el restaurante y salió enseguida con el dinero de la vuelta en la mano. Hizo un gesto moviendo la barbilla en un giro brusco de dentro a afuera y echó a andar seguido de la mujer y la niña. ¡Qué diferentes éramos!, exclamó Cecilia. Se le ha puesto un jersey fino, introduciéndolo por la cabeza y estirándolo luego cuidadosamente. Tú querías estudiar, ser algo por ti misma, continuó. Encontrar a un hombre parecido a ti, un compañero. Yo quería un protector, una familia tradicional. Tener tres o cuatro hijos con John Wayne. De algún modo, interrumpió Julia, las dos elegimos nuestro sueño. Eso no es del todo cierto, protestó Cecilia. Al final, solo queda lo que tú eres, lo que tú has hecho. Fíjate en mí. Se acaba de casar el hijo que me quedaba y ahora, ¿qué hago? Esperar que me coloquen nietos para que los cuiden mientras sus padres se van de viaje. Luisa ya lo hace. La nube, caprichosamente, se hizo a un lado y otra vez el sol se detuvo en las rocas. Abrazó con energía la breve extensión de la terraza. Vacía, salvo por la presencia de las dos amigas que cerraron los ojos y recibieron silenciosamente el placer del sol recuperado. A continuación leeré el epílogo final, que lo iba a hacer la señora alcaldesa, pero se me quedó sentada.
De vuelta al hotel permanecieron en silencio. El coche se deslizaba despacio por las curvas de la estrecha carretera que rodeaba y envolvía el volcán. El mar quedó atrás, pero reapareció enseguida al fondo. Otro perfil de la costa, otra acumulación de lava oscura, petrificada, detenida al borde mismo del agua. Pero Julia, ¿quién ha acertado?, preguntó de pronto Cecilia en un tono inesperadamente alto. Acertar nadie, dijo Julia. No se había sorprendido de la pregunta porque tampoco ella había cortado el hilo de los recuerdos, suscitados hacía un rato por la conversación. Nadie, acertar nadie, repitió. Pero tú tienes a John Wayne y tu vida en una finca esplendorosa, con caballos y ganado, como en el oeste que soñabas, pero mucho mejor. Cecilia levantó la mano, la colocó delante y alejada de sí misma como un stop para que la amiga no continuara hablando. Julia se quedó mirándola y supo. Tuvo la seguridad de que iba a hacerle una revelación. Giró el volante y se introdujo lo más posible en los campos de lava, al lado de la carretera. Un nubarrón gris ocultó el sol y Julia se estremeció. En un instante, el paisaje se había vuelto amenazador. La lava negra, el mar oscurísimo, el silencio total. La isla era un desierto suspendido en el océano. Cecilia empezó a hablar. Espera, escúchame, dijo. La finca, sí. Aquel refugio soñado, sí. Los niños, el hogar, sí. Pero John Wayne no me faltaba. No me ha fallado, perdón. John Wayne era el bluff. Pero antes de la boda de Rafael, por pura casualidad, me entero de que el tal Wayne tiene un asunto estable y duradero, desde hace 2 años. ¿Sabes con quién? Con la hija de una amiga mía. La misma edad de Luisa. Jugaban juntas cuando eran niñas. Los padres tienen la finca cerca de la nuestra, más hacia Guadalupe. Es una niña que, como yo, soñaba con vivir en el campo. No ha estudiado, no ha trabajado. Venía mucho por casa y montaba a caballo con John Wayne. Dejó de hablar y luego preguntó: ¿qué te parece la película? Y luego añadió: ¿qué voy a hacer yo ahora? La pregunta quedó en el aire y Julia suspiró. Me has dejado desacuerdo, no lo esperaba, de verdad. Parecéis siempre tan serenos, tan identificados. De todos modos, estarás de acuerdo en que tú lo hiciste mejor. Fracasaste con Diego, sí, pero has tenido libertad para trabajar, vivir, viajar, para tener otras historias. Aun teniendo un hijo, has sido libre. Bueno, eso no es así. La maternidad déjala aparte. Eso otro día. Sí, he tenido otras historias, como tú dices, pero con un final poco satisfactorio. Lo que ocurre es que aquellas películas de entonces, las del final feliz, tienen una trampa. Terminan justo donde empieza todo. Julia dio marcha atrás y el coche salió a la carretera. Condujo lentamente. Cecilia no hablaba. Al alcanzar la carretera general, el sol brillaba de nuevo. Julia aceleró y dijo, como para sí misma: volviendo al cine, déjame que te cuente lo que me sucedió una vez. Hacía poco tiempo que me había separado de Diego y tuve que ir por trabajo a Nueva York. Ya sabes mi pasión por esa ciudad. Bueno, yo estaba bastante deprimida, sin Diego. La ciudad me abrumaba. Habíamos ido muchas veces juntos. Una tarde, después de rechazar invitaciones de amigos y compañeros, me fui sola a dar un paseo por las calles. En un cine estrenaban Manhattan y decidí entrar. Me senté en la butaca y cuando empieza la película y aparece en pantalla el telón de rascacielos en blanco y negro y suena la música de Cole Porter, no pude soportarlo y me eché a llorar. Descubrí que aquel, el de la pantalla, era mi verdadero Nueva York. El cine nos da lo que deseamos alcanzar, que no es más real en el cine, pero sí más verdadero. Yo estaba en el Nueva York real, pero el cine me daba la nostalgia de Nueva York, la recuperación total de mi Nueva York. Salí pensando, necesito una copa, y me metí en el bar del Plaza. ¿Cómo está el agua?, preguntó Cecilia. Maravillosa, contestó Julia. Luego siguió nadando en torno al islote que se elevaba en el centro de la piscina. La mañana radiante convertía el baño en una experiencia plena. El agua de mar reforzaba la engañosa sensación de formar parte del océano que se extendía unos metros más abajo hasta un horizonte limpio. Saliendo de la bahía, un ballet de jóvenes windsurfer giraba una y otra vez sobre sus tablas.
Las velas triangulares, rojas, verdes y amarillas, arrastradas por la brisa, surcaban el mar con la alegría del juego. Cecilia se decidió al fin y fue a reunirse a grandes brazadas con Julia, que ya se disponía a salir rumbo a las tumbonas azules. El tiempo y la angustia de la fugacidad del tiempo han quedado lejos durante unos días, pensó Julia. La lucha con las fechas, las horas, la prisa, una tregua artificial pero intensamente disfrutada. Julia se tumbó y un lánguido reposo la invadió. Cuando Cecilia regresó a su lado y habló, Julia abrió los ojos. Un brillo nuevo rejuvenecía la mirada, la sonrisa, los movimientos de la amiga. Solo creo en el bienestar físico, declaró mientras extendía la toalla cuidadosamente. Lejos, en el mar, un barco blanco y larguísimo se deslizaba a otra isla o a la costa africana. Todo es fabuloso en ese momento, dijo Cecilia, engañoso y feliz. No es engañoso, es lo único real, lo único que tenemos de verdad. Lo malo es que no dura, aunque todavía nos quedan 24 horas, dijo Julia, y pensó, un largo y estupendo Javi. Muy bien.